propiedades, ¿no? Lo teníamos antes en el escáner, lo voy a volver a abrir. Puede que lo tengamos. Aquí estaba. El Bellspar, si le damos aquí a información de cada tipo de piedra, Bellspar. A ver. Creo que con Shift lo abrimos en una pestaña nueva. Y vamos a abrir el concentrado. De cada piedra tenemos varias variedades. A ver, descripción. Vale, nos está abriendo como Bellspar. Ahora nos lo pone que sea el concentrado. Atributos. Bellspar denso. Mostrar información. Bueno, como veis, el Bellspar denso aquí nos dice que tiene un rendimiento un 10% superior. O sea, si en vez de minar Bellspar normal, minamos Bellspar denso, cuando lo reprocesemos, esto nos da un 10% más de minerales. Y el concentrado, vamos a darle aquí, un 5%. Con lo cual, el denso, el Bellspar denso, es el que nos va a dar más rendimiento y es el, digamos, el más caro, el mejor que mina. Pero con respecto a... mira, os voy a enseñar aquí una página muy buena. Y la tenéis, es cerlestes.de. Tú pones en Google Ore Cerlestes y te sale esta página. Si lo ordenamos por valor de refinado, nos va a ordenar cada metro cúbico de ese mineral. Los minerales tienen este valor. A nosotros nos interesa siempre minar las menas de mayor valor. Salvo que, por ejemplo, estemos haciendo un proyecto de industria y queremos cierto tipo de minerales en concreto. Si simplemente estamos minando por minar para ganar ISK, el máximo de ISK, nos interesan las menas más valiosas. Aquí lo hemos, como veis, esta mena, el Ethereum, es la más cara de todas. Cada metro cúbico son 2.400 ISK. Por ejemplo, la Aventure tiene una bodega de 5.000 metros cúbicos. Si consiguiéramos llenar la bodega de la Aventure con esta mena, multiplicamos 5.000 por 2.000, serían 10 millones de ISK, si no me equivoco. En cambio, pero en cambio esta es bastante rara esta mena. Y a la derecha vemos el tipo de sistemas en los que podemos encontrar distintas menas. Por ejemplo, esto que pone Trig es sistemas Triglavian, es en Pochven. Una buena opción, si estás dispuesto a arriesgarte un poquito, puedes usar un filamento para ir a Pochven, con tu Venture, que es muy barata. Vas a Pochven y si encuentras de estas menas, te pones a minarlas y en un ratito, en un cuarto de hora, puedes llenar tu bodega a lo mejor con el equivalente a 10 millones de ISK en minerales. Que cuando estás empezando está muy bien. Lo único que ahí no es AFK, tienes que estar bastante atento porque en estos sistemas es bastante probable que te ataquen. Pero si vas a estar atento, puede valerla. Estas otras menas, como veis, estas son de anomalías de Lowsec y Nullsec, Nullsec. Si bajamos y buscamos, por ejemplo, menas de Highsec, todas estas más valiosas, Kernita, Croquite, Ethereum, Ducinium, todas estas menas son en sistemas, digamos, de Lowsec o Nullsec más peligrosos. Si vamos ya a las menas de Highsec, son menos valiosas. Como vemos, la primera que encontramos es el Bellspar. Cada metro cúbico de Bellspar, 163 ISK. Si multiplicamos por 5.000 metros que tiene la Aventure, cada vez que llenamos el cargo de la Aventure, que aproximadamente quiero recordar que tarda como un cuarto de hora, son 163 por 5.000, serían unos 800.000 ISK aproximadamente. Así que con ese valor, o sea, si cada cuarto de hora conseguimos unos 800.000 ISK, en una hora estaríamos sacando unos 3 millones de ISK. No es mucho, pero para un personaje recién creado y teniendo en cuenta que es una actividad muy tranquila, muy FK, pues está bien, 3 millones de ISK a la hora. Si, por ejemplo, tuviéramos un amigo que nos da bonus con una porpoise y aumentara nuestro rendimiento de minado en un 40%, pues en vez de 3 millones, a lo mejor sacaríamos pues cerca de 5. Que para un personaje recién hecho, pues no está mal. Nos va a permitir pagarlo. Como veis, con la primera bodega de carga ya hemos pagado el valor de la nave. O sea, si nos gankean con una nave tan barata como esta, no tienes que enfadar. Otras menas que hay en Highsec son Plagioclasa, Escordite, Pyroxeres y Mordunium. Como vemos, el valor de esas menas es bastante más bajo. Nos puede interesar minarlas si nos interesan esos minerales, pero en principio lo que tiene más sentido es minar el pez. Si por ejemplo vemos que no queda mucho mineral y por no tener que movernos de un sistema a otro, pues queremos minar, por ejemplo, la Plagioclasa, pues bueno, está bien.
Pero ten en cuenta que minando Belspar en HiSec es lo más rentable. Y luego, si queremos más rentabilidad, como vemos las menas de Lowsec, por ejemplo el Haspet, es casi el doble por metro cúbico que el Belspar, eso sí, solo en Lowsec. Y por ejemplo, el Hedgerbite en Lowsec también. Eso también nos dice dentro de los Lowsec si son de las distintas facciones. Esto es Lowsec de sistemas Caldari y Minmatar. O bueno, anomalías. Bueno, como veis, si estáis dispuestos a correr más riesgos y vais a Lowsec o a Nullsec, Watchman, podéis obtener mucho mayores rentabilidades. Pero eso sí, ten en cuenta que ahí seguramente no estéis tan tranquilos como lo estáis en HiSec. Una cosa que tenéis que valorar. Así que nada, volvemos al juego. Vamos a ver qué tal vamos. Ya tenemos la bodega, pues prácticamente. Lo siguiente que tenemos que ver es tenemos la bodega llena de minerales. Tenemos que ver qué hacemos con ellos. Lo ideal, o sea, a la hora de vender, lo veremos más adelante en un vídeo de mercado. Pero una cosa que es recomendable es encontrar una refinería, ya que en esas refinerías podemos coger los minerales y comprimirlos para que ocupen menos espacio. Por ejemplo, aquí vemos que hay un Sotillo. Vamos a ver nuestra información. Bueno, lo ideal es que vayamos al buscador de estructuras, menú, lo que es en utilidades, explorador de estructuras. Y aquí en centros vamos a buscar en la región y queremos que tengan para reprocesar mineral, de seleccionar todo, mercado, la forma de clones, planta de reprocesamiento. Queremos ver si hay estaciones de jugadores en las que podamos reprocesar y que estén abiertas al público. Centros de corporaciones, centros públicos. Y tipo de estructura, vamos a elegir solo complejos de ingeniería. Vale, pues estamos viendo que, a ver, todos los centros. Vale, tenemos por ejemplo esta refinería a 2 saltos. En otras regiones a lo mejor podéis encontrar más cercanas. La ventaja que tiene es que si vamos a una de estas refinerías, podremos comprimir el ore, o sea, las menas, para que ocupen mucho menos espacio. Pero muchas veces no es necesario. A veces las podemos vender en el mismo sistema. O sea, si abrimos aquí la pestaña de mercado, buscamos el Belspar, fabricación e investigación. Por ejemplo, estamos minando Belspar de esto. Estamos viendo que en este, y queremos obtener el máximo. Estamos viendo que en Jita el Belspar se vende a 12 la unidad, pero nosotros queremos venderlo. Estamos buscando compradores. Vamos a ver los compradores más altos. Por ejemplo, en Jita, todos estos que salen en verde, quiere decir que esas órdenes de compra se las podemos vender directamente donde estamos. A lo bueno de este sistema que estamos, como estamos cerca de Jita, si nosotros dejamos el mineral en cualquier estación de este sistema, la podemos vender a este precio que está en verde porque estamos a rango de esa orden de compra. Esto, te digo, lo tenéis que ver dependiendo de dónde estéis minando. Puede que haya órdenes de compra activas en esa zona o no. Si no las hay, tendréis que transportar el mineral hasta un sitio donde os lo compran. Normalmente el mejor precio suele estar en Jita, el mejor precio de compra. Pero depende, en las distintas regiones puede haber distintos precios. Así que nada, eso sería todo. Podríamos, por ejemplo, si ya no queremos minar más, tenemos la bodega casi llena, o sea, nos falta un poquito, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. Nos vamos, por ejemplo, a esta estación. Motor de warp activado. Con estas menas de mineral podemos hacer muchas cosas. Podemos reprocesarlas para conseguir minerales y fabricar cosas. Eso nos abre todas las puertas de la industria. O podemos venderlas directamente. Si tienes muy poco, si acabas de empezar, muchas veces lo mejor es mirar en un sitio que haya buenas órdenes de compra y venderlas directamente, porque si no tienes buenos skills de reprocesado, no vas a conseguir sacarle mucho rendimiento a esas menas. Así que ya estamos aquí.
Cogemos la bodega de minería, lo ponemos en nuestro hangar, lo seleccionamos, clic derecho, vender artículos. Vemos que está inmediato. Como veis, nos está indicando que el precio es un poquito inferior al regional, un 9% inferior. Pero vamos, en un ratito nos hemos sacado 400.000 ISK, es casi el precio de la... Vamos aquí a vender, lo venderíamos. Cuando hagáis esto, tened en cuenta que no todo, dependiendo de dónde estéis, no siempre va a haber compradores que os den buenos precios. O sea que antes de eso, abrís el mercado, veis por ejemplo el Bellspar denso y os aseguráis que haya órdenes de compra a precios competitivos. Así que eso es todo, vendemos el mineral y ahora ya tenemos más dinero en efectivo en la cartera. Así que nada, esto es una pequeña iniciación. En realidad, lo más interesante de la minería es, digamos, el punto de inicio de la industria. Lo más interesante que es cuando ya tenemos estos minerales y un poquito más de skills, tenemos un montón de minerales, ¿qué hacemos con ellos? Pues ahí es donde entra la industria, que es el siguiente vídeo que estamos preparando y que lo podéis ver en breve. Esto es todo por hoy, me despido y nos vemos en el juego. Hasta pronto.